El decir no pasa nada, sí pasa, sí pasa. Estamos ante un asunto que quede claro, es un asunto de disputas entre estados. Se vino lo que se preveía que iba a venir, que era poner en el papel las disputas que hay en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá en materia energética. Hubo en sentido estricto muchos avisos, ¿no? El ahí viene, ¿qué quiero decir? Se habló a través de manera bilateral, se habló con la Secretaría de Economía, se habló con la Secretaría de Energía, se hicieron 3 o 4 observaciones, pero el presidente no hizo acuso de recibo, y menos las dependencias. Entonces, lo que hay ahorita en la mesa son varias cosas. Una de las cuales es muy importante es que se pone en la mesa ciertas disputas, que se les llaman, para que podamos saber si todas estas inconformidades que manifiestan los gobiernos de Estados Unidos y Canadá sobre el accionar de México en materia de energía afecta o no el acuerdo consensuado que se hizo del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. ¿Qué va a pasar? Es un asunto que lleva tiempo, ¿no? No es la primera vez que sucede tampoco. Aquí el gran asunto está en cómo podemos nosotros interpretar esas inconformidades para no llevarlas al final a un panel de expertos, que es la siguiente instancia del TEMEC. A ver, le cuento, ¿qué puede pasar con el panel de expertos? Que durante 3 meses, 4 meses, decidan, vean y acaben tomando determinaciones en las cuales México eventualmente pudiera ser penalizado. ¿Cómo se penalizan? Es el tema de los aranceles. Entonces los productos mexicanos tendrían elevarían sus niveles de aranceles y bueno, si alguien pierde somos todos, ¿no? Aquí no hay alguien que pierda, que no pierda. ¿Cómo interpretar todo esto? Que a lo largo de mucho tiempo se han hecho cosas en el marco del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que efectivamente han trastocado lo que en su origen se firmó, en lo que llaman las reglas. Las reglas se han roto en algunas áreas y entonces a lo largo de varios meses, años, desde que entró particularmente el gobierno del presidente López Obrador, ha habido un conjunto de inconformidades que se han hecho, se han tocado las puertas para que se arreglen y no se han arreglado. El presidente reaccionó de una manera que no me pareció a mí la más indicada, más bien le diría que salió sobrando, ¿no? El decir no pasa nada, sí pasa, sí pasa. Estamos ante un asunto que quede claro, es un asunto de disputas entre estados. No es el sector privado de una empresa en Estados Unidos que se queja, no, es ese sector como parte de un país, que son los Estados Unidos, que son Canadá, y los gobiernos representados en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá de Comercio, le presentan la inconformidad o le presentan la disputa o la reflexión para que se revise exactamente de qué se trata. Entonces, que quede muy claro que es una disputa entre estados. Aquí ya no queda una disputa entre una empresa contra el gobierno mexicano. Bueno, entonces eso entra en un terreno en donde quizá lo más importante de lo que tenemos al frente es que se puede discutir y México puede presentar sus razones. Puede presentar México sus razones y seguramente no va a trascender mucho porque lo que está haciendo México en sentido estricto tendría que cambiarlo para que la inconformidad dejara de existir y no vaya a ser que en una de esas nos pidan hasta indemnización. Entonces, poner a Chicoche y decir, uy, qué miedo, y decir que no pasa nada, no es la manera, diría yo, más adecuada para responder a una circunstancia que de suyo es muy seria. Y esto es quizás lo primero que tenemos que atender. Es algo que es serio porque además la relación con Estados Unidos es sumamente desigual. No queda claro incluso, entonces, al final, en qué quedamos de la última visita del presidente López Obrador al señor Joe Biden, sobre todo tomando en cuenta que pues ahí hay visas de por medio, pero ¿qué más hay, no? Y luego esto se juntó también inevitablemente en el tiempo con otro asunto que es muy importante, que fue la detención de Rafael Caro Quintero. En suma, vamos a entrar en un proceso muy complicado, se lo adelanto. ¿Por qué? Porque las industrias están manifestando su inconformidad. Para hacerlo, lo hicieron cara a cara, no les hicieron caso y se fueron a Estados Unidos con su gobierno en Washington, y dijeron, oigan, está pasando esto. Y la Secretaría de Economía, todas estas secretarías que tienen que ver con estos asuntos en Estados Unidos, traen un dossier verdaderamente grande para enfrentar lo que seguramente son un conjunto de circunstancias que vamos a tener que ver qué hacer. Le voy a decir cuál es el gran problema. Para que nos pongamos de acuerdo, quizás algo que vamos a tener que hacer es pensar si el gobierno mexicano puede o el gobierno mexicano cambia su política energética y en eso no vemos por dónde. Entonces vienen días problemáticos en el tema TEMEC y créame, sí pasa algo y no es para hoy qué miedo, pero sí estamos en apuros colectivos
para todo el país.